La palabra de Dios, Mateos 26, 36 hasta 46, vamos a leer intercalado. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos allí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedáis aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y le halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved y haced el que me entrega. Amén. Vamos a decir todos juntos: Dios es único, Dios es único, Dios es único. Así es, Dios es único y solo es uno. Como Él es uno, entonces es algo que nosotros tenemos que entender y no, la verdad, no debemos dejar pasar esto. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? La vida, ¿qué es? La vida eterna es conocer al único Dios y a Jesucristo que Él ha enviado. Si nosotros conocemos a Jesús, así nosotros podemos conocerle a Él. Tenemos que conocerle a Él. Por eso, entonces, el unigénito, cuando dice que salió del seno del Padre y vino en Él, ¿qué es lo que está diciendo? Que Él es uno. Si sus propiedades de Dios, el hecho de que es todopoderoso, que es omnipotente, entonces si es igual que Dios, entonces eso podrá llegar a ser dos dioses. Pero esa es la razón por la cual el Hijo se le llama el Hijo de Hombre. ¿Por qué? Porque esto está mostrando que Dios es solo. Por eso, en el momento en el que el Hijo ha salido de Él, Él comienza a ser el Hijo del Hombre. Él comienza a existir como el Hijo del Hombre. Cuando habla sobre el Hijo del Hombre, está hablando sobre el carácter humano, que tiene carácter humano. Por eso, este carácter humano está hablando sobre las propiedades del hombre. Pero entonces, las propiedades del hombre, ¿qué son? Que tiene la debilidad. Pero entonces, si no conocemos el carácter humano en Jesucristo, entonces eso será un obstáculo a conocer la verdad. Por eso nosotros tenemos que conocer esto. Dios es solamente uno y el Hijo es quien estuvo con Él, pero entonces Él es igual al Padre. Pero en el momento en que sale del Padre, Él, aunque Él es igual a Dios, pero Él no se estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y Él vino como hijo de hombre. O sea, ¿qué significa eso? Que tiene carácter humano. Cuando habla sobre el carácter humano, ¿qué significa? Está hablando sobre propiedades del hombre, en el cual las propiedades son débiles. Por eso, Él tiene esa preocupación, Él tiene la tristeza, Él tiene esa angustia e incluso recibe esos diferentes dolores. Por eso, cuando hablamos sobre el carácter humano de Jesucristo, si las personas no aceptan esto y las personas que no entienden esto, entonces podrán decir: ay, si Él es el Hijo del Hombre, ¿cómo puede ser que Él pues esté triste o pues que vaya a sufrir? Entonces las personas malinterpretan esto.
Pero Él al salir de Dios, al salir del seno de Dios, Él ahora tiene ese carácter humano. Él, él no se estimó ser igual al Padre. Él no se hizo igual al Padre, sino que Él tuvo ese carácter humano. Por eso Él tiene esas propiedades débiles del hombre. Pero Él, como Él tiene ese carácter humano, entonces pues esa es la razón por la cual Él tiene esa tristeza, Él tiene ese gran temor en Él. E incluso Él oró delante del Padre diciendo, Padre, haz que esta copa se pase de mí. Y Él oró con todo fervor, como si ese sudor cayera como si fuera gotas de sangre. Pero entonces pensemos en cuánto fue ese corazón. Pero en ese momento el Padre Dios no dijo nada, Él cayó. Pero entonces Jesús, al estar enfrente de la muerte, y Él oró con todo fervor hasta que el sudor fuera como gotas de sangre. Pero tenemos que entender que Jesús tuvo ese carácter humano, esas propiedades del hombre. Y entonces ahí podemos, sí, uno conoce las propiedades del hombre. Y si uno conoce ese carácter del hombre, entonces podemos conocer a Jesucristo, podemos entenderle. Si nosotros vemos a los hombres y esas propiedades, ¿qué vemos? Si el hombre tiene esas enfermedades o tiene un accidente, podrá morir en un instante. No importa cuánta sabiduría y cuánto haya evolucionado en la sabiduría, podemos ver que el hombre, aunque incluso es un ser espiritual, el hombre tiene esas diferentes propiedades del hombre. Podemos ver esas propiedades que son débiles. Por eso si vemos en Hebreos 2:9, que dice que Jesús, aunque es el Hijo del Hombre, Él se revistió de la carne que es menor que los ángeles para padecer de la muerte. Y sabemos de que el hombre es un ser espiritual, incluso los ángeles también son seres espirituales. Pero el hombre tiene esa debilidad, tiene esa propiedad en la cual no puede evitar la muerte. Tiene esa debilidad dentro de él. Y Jesús vino a través de esto, a través de esas propiedades del hombre y padeció de la muerte. Pero entonces Jesús, al estar al frente de la muerte en la cruz, cuánta preocupación y cuánta angustia Él tuviera tenido en él. Y por eso Él tener al frente esta muerte, nosotros tenemos que entender ese corazón que Él tuvo. Pero entonces hay muchas personas podrán pensar como Jesús es hijo del hombre. La verdad, Él no siente nada y no importa cuánto uno le vaya a chuzar con algo, no va a sentir nada. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que Jesús es el hijo de hombre, que tiene ese carácter de humano. Y así de la misma forma, igual que nosotros, Él siente el dolor, Él siente esa angustia, Él siente todo esto como nosotros. Por eso cuánto Él oró delante del Padre. Y Él, como estaba lleno de ese dolor, de esa angustia, de esa preocupación. Pero entonces Él, la verdad, renunció todo a esos dolores para poder cumplir con esa voluntad del Padre. Pero incluso cuando el Padre escuchó todas esas voces, esa voz del Hijo, la verdad, Él cayó de esto. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Haz que esta copa pueda pasar de mí. Y la verdad es que Dios hubiera podido hacer esto. La verdad, Él hubiera podido esto. Pero entonces, si Él hubiera hecho esto, ¿qué es lo que Él tuvo que renunciar entonces a toda la humanidad, a la salvación de la humanidad? Pero entonces Dios, para poder cumplir, para poder escuchar las súplicas de su Hijo, entonces Él tiene que completamente renunciar a toda la humanidad, a la salvación de toda la humanidad. Pero ese silencio del Padre hizo más al dolor del Hijo, mucho más, con más dolor. Pero la verdad es que el Hijo también, la verdad, no
Él no renunció a esto y él hasta el final, él realizó esa voluntad del Padre. Y incluso el Padre, él, pues no renunció al hombre, sino que él cayó en ese momento y hizo, y para que el hombre pudiera recibir la salvación. Pero que nos dice en 1 Corintios 11:26, que cada vez que ustedes comáis de este pan y veis de esta copa, ustedes recordarán y anunciarán esa muerte de Jesús. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, en ese momento, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que recordar esa muerte. Tenemos que recordar ese dolor, esa preocupación, esa angustia que Jesús tuvo en ese momento. Que nosotros tenemos que recordar esto. Por eso, nosotros, a través de tener la Santa Cena, nosotros tenemos que recordar cuánto dolor tuvo Jesús en ese momento. Entonces, cuando hablamos sobre Jesucristo, el hecho de que haya muerto y haya resucitado, ¿qué significa? Que esa carne de Jesucristo y la carne que cada uno de nosotros tenemos, esa naturaleza es completamente diferente. Si vemos a la naturaleza del hombre, de la carne, ¿qué es? Los deseos de la carne. ¿Qué nos dice en Romanos 8:6? La persona que es de la carne es enemigo de Dios. No puede hacer la obra de Dios y ni siquiera la puede hacer aunque lo desee. Por eso, la carne del hombre que es viene a través de esos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque viene a través de la descendencia de la carne. O sea, viene sobre sangre y carne. Son personas que han nacido de los deseos de la carne. Por eso, si no es a través de los deseos de la carne, un hombre no puede nacer. ¿Por qué? Porque el hombre nace a través de los deseos de la carne, a través de la voluntad de la carne, a través de esta sangre y carne. Por eso, si vemos a la naturaleza humana, está hablándose de los deseos de la carne, está hablándose de la codicia, la avaricia, los deseos sexuales, está hablando de todas esas propiedades que vienen de la carne. O sea, tiene todas estas cosas. Por eso, el hombre al tomar esos deseos de la carne en acción se convierten en pecado. Por eso, aunque el hombre no haya pecado, el hombre tiene dentro de sí latente este pecado y él tiene todas esas propiedades para poder pecar y él nació como pecador. Por eso, el hombre en ese momento en que toma en acción ya se convierte en pecado. Pero por eso esa naturaleza del hombre, la verdad, no puede evitar el juicio. Pero por eso las propiedades del hombre son débiles, pero la naturaleza del hombre son los deseos de la carne. Por eso, los hombres, como tienen esas propiedades del hombre, la verdad son débiles y no hay manera de poder librarse de la muerte. Una vez que ha nacido, ya ha terminado que haya muerte. Pero ¿por qué es esto? O sea, a través de esos deseos de la carne no puede evitar ese juicio. Pero entonces Jesucristo, al venir en esta tierra, Él salió del seno del Padre y ahora Él tiene esos caracteres humanos, ese carácter humano. Y por eso esto tiene esas propiedades en el cual tiene esa debilidad en la carne, o sea que es menor de los ángeles. Y entonces Él, a través de ese carácter humano, Él muere porque Él tiene ese dolor, siente ese dolor, esa preocupación, esa angustia. Pero, sin embargo, esa carne de Jesús no viene a través de los deseos de la carne, sino viene sobre la deidad, viene a través de la santidad. ¿Por qué? Porque Jesús no nació de la carne y sangre del hombre, no vino a través de la voluntad del hombre, no vino a través de los deseos de la carne, sino que Él fue concebido a través del Espíritu Santo. Por eso su carne está llena de la deidad de Dios. Por eso, cuando hablamos sobre esa deidad de Dios, ¿qué significa? Está hablando sobre esa santidad de Dios. Dios quien es santo, Dios quien es santo y quien es justo. Por eso esa carne de Jesús está lleno de esa deidad de Dios. Por eso en Él no tiene esos deseos de la carne, sino que está lleno de la santidad de Dios. Y está lleno de esa justicia de Dios, está lleno de esa deidad de Dios.
Por eso, entonces pueden ser la misma carne, pero entonces esas propiedades del hombre que son, está hablando sobre esa debilidad. Por eso, entonces él como nosotros también tiene esas debilidades. Queridos hermanos, mírense, ustedes nosotros todavía, aunque no estamos al frente de la muerte, pero cuando estamos frente a la muerte, ¿cuánto temor nosotros sentimos? ¿Cuánto temor y miedo sentimos nosotros? La verdad, yo pues tengo un gran temor a las agujas y pues sí, y tengo una gran pues temor a las inyecciones preventivas que uno pues tiene que tomar. Pero cuando estaba en la universidad, yo pues trataba de escaparme para no recibir esas y para poder evitar esas inyecciones preventivas. Y entonces yo también pensaba hasta pues a escaparme y en ese momento pues pensaba escaparme en tren, pero uno tenía que comprar el tiquete y uno tenía que ser inyectado para poder recibir para poder comprar ese tiquete. Y entonces iba al frente de la tiquetería y luego iba lejos y luego iba y así. Pero entonces uno ni siquiera está al frente de la muerte, pero uno tiene ese gran temor en uno. Este es el hombre, este es el hombre. Pero entonces Él es como Jesús es el Hijo de hombre. Él también, igual que nosotros, tiene ese carácter humano en el cual siente y tiene esas propiedades del hombre, en el cual tiene ese temor ante la muerte, esa angustia ante la muerte. Pero esa carne de Jesús no es igual a la carne que nosotros tenemos. Ese fundamento, esa naturaleza de la carne de Jesús y nosotros es completamente diferente. ¿Por qué? Porque esta carne fue nacida a través de los deseos de la carne, a través de los deseos del hombre. Pero esa carne de Cristo fue nacido a través de esa deidad, a través del Espíritu Santo y está lleno de esa deidad. Pero entonces la carne del hombre está lleno de esa codicia, está lleno de la avaricia y de esos deseos de la carne, o sea, esas diferentes características de la carne. Pero la carne de Jesús tiene esa deidad en él, tiene esa santidad en él. Pero si vemos en el hombre tiene esa avaricia, esa codicia en él. Pero entonces Jesús no tuvo esa codicia. Pero entonces uno cuando piensa en la misma carne, entonces uno pues tiene la misma carne, uno piensa que Jesús tiene los mismos deseos que uno. Pero entonces yo había visto en una otra iglesia presbiteriana que decía de un pastor que decía de que Jesús se había tenido un romance con María Magdalena. Pero la verdad es que esta persona ya se está determinado entonces ir al infierno. Pero la verdad es que esa persona no conoce qué son los deseos de la carne de Jesús. Aunque el hombre está lleno de esa naturaleza de la carne, que son los deseos de la carne. Pero esa naturaleza de la carne de Cristo está hablando de la deidad. Está lleno de esa santidad y está lleno de esa justicia de Dios. Pero entonces la verdad es que Jesús no tiene esas naturalezas de la carne. Jesús no tiene esa naturaleza de la carne, sino que en Él está esa santidad. Por eso el hecho de que haya resucitado entre los muertos es a través de esa justicia en Él, que Él es justo, Por eso en la carne Él no tiene ningún pecado. Pero ¿qué dijo acerca de la justicia? Yo iré al Padre y ustedes ahora no verán a ningún justo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Todo hombre tiene en esta tierra, tiene esa injusticia en él y no hay ningún justo en ningún hombre. Por eso Él es el único que tiene la deidad. Él es el único que ha nacido con la deidad de Dios. Y la verdad, Él es el que tiene esa santidad, esa justicia en Él. Por eso es la razón por la cual Él puede volver a resucitar y a volver a vivir. Por eso Jesús, pero Él tiene, como siendo hijo del hombre, Él tiene esa naturaleza humana. Ese carácter humano. Pero por eso Él muere y ahora Él resucita. Pero queridos hermanos, en el día de hoy, ustedes y yo tenemos la carne. Y nosotros somos débiles, pero nosotros no tenemos ningún poder para volver a nacer. ¿Por qué es esto? Por los deseos de la carne. Por eso nuestra carne ahora tiene que morir con Jesucristo en la cruz y ahora nosotros
tenemos que revestirnos de la justicia de Jesús y volver a nacer. Por eso, la Santa Cena, que es recordar la muerte de Jesucristo. Y segundo, que es llevar y es evangelizar esa muerte de Jesucristo y esa resurrección de Jesucristo. Por eso nosotros, de la misma forma, sabemos de que Él, la verdad, Él murió y Él experimentó todo el dolor como nosotros, pero Él resucitó con esa justicia en el cual Él no tiene ningún pecado. Él es justo. Por eso, que nos ha dicho a nosotros, Él nos ha dicho a nosotros, ustedes coman de mi carne y tomen de mi sangre. Pero ¿por qué es esto? Pues para que nosotros podamos revestirnos de su justicia y podamos vivir. Por eso, a través de la Santa Cena, nosotros estamos recordando ese carácter humano de Cristo e incluso nosotros estamos revistiéndonos de esa deidad de Cristo. Y esto es algo que cada día de nosotros tenemos que sostener, tenemos que depender y confesar toda nuestra vida. Esta es nuestra fe. Por eso, en el día de hoy, nosotros, cuando sabemos de que nosotros tenemos ese carácter humano que es débil, así nosotros podemos comprender y entender ese carácter humano que Cristo tuvo. Y si nosotros sabemos de que está y el Espíritu Santo mora en nosotros, si dependemos de Él, podremos conocer esa deidad de Cristo. Podemos conocer esa deidad de Cristo. Por eso, nosotros tenemos que saber de que esa carne de Cristo es igual que las características del Espíritu Santo, en el cual es la santidad y la justicia. Y eso es algo que nosotros podemos entender y conocer a través del Espíritu Santo. Por eso, esa carne, esa naturaleza de la carne, son los deseos de la carne. Pero Jesús, esa carne de Jesús es completamente diferente. Pero esa naturaleza, ese carácter humano es igual a las propiedades que cada uno de nosotros tenemos. Por eso, nosotros así es como tenemos que entender la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso nosotros a partir de ese momento, cuando nosotros queramos entender la verdad y el Evangelio, nosotros tenemos que conocer y entender esa naturaleza y esas propiedades de Cristo. Por eso nosotros, a partir de ese momento, ahora nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. Tenemos que crucificar esos deseos de la carne en la cruz y tenemos que depender en esa justicia de Cristo. Tenemos que depender en esa santidad de Cristo, en esa deidad de Cristo y de vivir así. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a decir todos juntos, Jesús tiene el carácter humano. Así es, Él, aunque haya salido del seno del Padre, Él, aunque sea el Hijo de Dios, Él en ese momento, al estar en el seno del Padre, la verdad, Él no necesita ese carácter humano, que significa, Él no necesita esa debilidad, esas propiedades del hombre. Pero entonces esa diferencia del Hijo y el Padre es que tiene ese carácter humano, o sea que tiene esas propiedades débiles del hombre, tiene esas debilidades, esas propiedades débiles. Por eso, Él salió del seno del Padre y tiene ese carácter humano. Por eso Él siente ese temor, esa angustia, esa tristeza en Él. Y Él a través de ese temor, la verdad, a través de esa angustia, Él murió en la cruz. Entonces podremos entender qué tan pues doloroso sería esa cruz. Pero el Padre en ese momento cayó delante de Él, y aunque Él sostuvo Jesucristo, Él sostuvo esto, y Él, aunque haya orado delante del Padre, confesando, Padre, haz que esta copa vaya a pasar de mí, pero Él, ¿cuánto suplicó delante con todo fervor, como su sudor cayera como gotas de sangre? Oró con todo fervor, con todo su ser. Pero Él, para hacer la voluntad del Padre, sostuvo esto, y luego a través de ese carácter humano, Él, aunque hubiera tenido ese temor y angustia, Él no renunció a esa voluntad del Padre, sino que Él hizo para que fuera igual que el Padre, e incluso hizo que sustituyera en Él. Y Él, al estar lleno de esa deidad de Él, entonces así es como Él pudo resucitar a través de esa justicia y santidad, y hizo que también así nosotros podamos vivir. Y queridos hermanos, nosotros, la verdad, espero que nosotros podamos recordar siempre esta gracia, esa gran gracia de Dios. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Vamos a decir todos juntos, dependerá de la voluntad de Dios toda
toda mi vida. Dependeré de la voluntad de Dios toda mi vida. Depender de la voluntad de Dios toda mi vida. Dependeré de Dios, de la voluntad de Dios toda mi vida. Así es. Jesús, quien es justo. ¿Cuál es esa deidad de Cristo? ¿Cuál es la deidad de Cristo? Estamos hablando de la santidad y la justicia. Está hablando sobre la santidad y justicia de Dios. ¿Cuál es la deidad de Cristo? De Cristo estamos de la santidad y la deidad. En esta carne del hombre no tiene esa santidad, está lleno de los deseos de la carne, pero esa carne de Cristo está lleno de la santidad y la justicia. No tiene esos deseos de la carne. ¿Se están entendiendo? Vamos a hacer todos juntos. En el cuerpo de Jesús no tiene los deseos de la carne. ¿Qué es lo que tiene esos deseos? Lo que tiene esa carne de Jesucristo? Estás lleno de la deidad de Dios. Vamos a decir, la carne de Jesús es llena de la deidad. Así es. ¿Qué es esa deidad? Está hablando sobre la justicia y la santidad. ¿Qué es? Sobre la justicia y la santidad. Esto es lo que está hablando sobre la deidad. La carne del hombre, la verdad, solamente está lleno de los deseos de la carne. No hay santidad en él. Pero él, quien estuvo lleno de la deidad de Dios, él al morir en la cruz, y él tuvo esos caracteres humanos. La verdad, tenemos que dar gracias delante de Dios y tenemos que depender de esa gracia. Oremos en este momento. Nosotros al orar, para que así nosotros podamos crucificar esos deseos de la carne rápidamente y así nosotros podamos depender de esa deidad de Cristo. Estamos hablando sobre esa santidad, esa justicia de Él. En ese momento que comemos de esa carne y así nosotros, dijo que fue lo que así tendremos la vida en nosotros. Que así esa justicia de Cristo sea nuestra vida en nosotros y así nosotros tengamos esa santidad y así vamos a orar todos juntos.